Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al acto de inauguración del laboratorio de simulación clínica de nuestra Facultad de Enfermería de la sede aquí en Jerez. The Clinical Simulation Lab of the University of Cadiz is placed in the campus of Jerez. It consists of a teaching space where small groups of students develop skills related to nursing care. It is divided into three areas: the multipurpose area, the advanced area, and the control room. The multipurpose area is equipped as a medical room and features a stretcher, a medical mechanical scale with a rod, a desk, and a conference table. Was down to St. James Infirmary. Lo que te das cuenta de los errores, también te das cuenta de las cosas que haces, te da y claro, es normal que esté asustada. Está pasando algo, un conejillo de India, verá, aquí entra, me pincha, me hace lo otro, se va. The advanced area has been organized as a hospital ward and has, in addition to other materials, 2 beds, full body mannequins for high and medium fidelity simulation, a spinal board and medication cart. Both areas are delimited by the control room, a central space which is equipped with 2 one-way glasses, which allow instructors to directly observe the scenarios, as well as the hardware and software for simulation and the audio-video systems that interconnect these spaces. I box back the sweetest tats and hats. Put a $20 gold piece on my watch chain. The first objective pursued by the project was to analyze the safety competency from a multidisciplinary perspective for the design of clinical simulation scenarios. Among the activities planned in the project, we have created a safety competency module in Moodle platform as part of the organizational and communication system and as a way to share our ideas. This space, along with monthly teachers meeting and the simulation session with third-year nursing students, have made possible the hybridization of learning environments, face-to-face, online and simulation. We are also defining a strategy that allows us to include the safety competency in practical activities that are part of workshops, seminars and problems of subjects which are involved in the project. So far, this effort has materialized in 2 simulation scenarios: severe asthma and acute myocardial infarction, as well as neurological coma, a self-directed learning activity carried out by the students enrolled in the subject of critical patient care and palliative care. The second objective consisted of promoting the acquisition of student skills before facing the real environment with the patient. In this pilot phase, we have recorded nursing care provided by nursing students in different scenarios, and in accordance with the 4th and 5th objective of the project, we are addressing the development of educational videos that allow to integrate learning contents of our courses. Moreover, if we take into account the possibility of IP transmission from the clinical simulation laboratory, students' performance and subsequent debriefing can be viewed in real time by a group of students and teachers located in other places, provided they have internet access. Eso es el planteamiento que se ha hecho. Y ahora vamos a analizar qué es lo que han hecho ellos. Yo creo que lo han hecho muy bien, que había mucha medicación, muchos cálculos muy rápidos. Yo Bien. tenía una duda, Algo- ¿se sigue el masaje cuando el otro, por ejemplo, no uno debería haber puesto para desfibrilarlo los parches y el otro seguir con el masaje o se para? Siempre se continúa con el masaje mientras, Hasta que la máquina diga mientras que que- no se esté dando la descarga. Claro. The third objective was promoting the coordination between basic subject teaching and more advanced courses, allowing sequential integration of simulated environments in the teaching learning process. Y estoy en el proyecto con José Ramón y Consuelo, y la idea es que se consolide el proyecto y que vaya cada año a más. Bueno, me parece importante e ilusionante el participar en un proyecto en el que no solo estamos implicados algunos de los profesores que bueno, estamos hoy aquí, sino que hay más gente, porque Luis Fuentes Cebada también está implicado, Juan Picardo también está implicado, bastantes personas que no están hoy aquí, pero que evidentemente han planteado su intención de participar, y creo que el proyecto como tal ha nacido como un proyecto abierto y que por tanto es una oportunidad para mejorar la calidad de la docencia a partir de la simulación clínica, que es de lo que se trata. Lo que es la notificación que tú haces al observatorio, luego tú haces tu informe a dirección para pasarlo a pasado con este profesional. Yo me tiraba un mes mirando al profesional que lo estaba haciendo bien
y sabiendo cómo funcionaba. Si tú coges a alguien de la calle, lo colocas allí y dices, ahí te enfrenta a los peligros y lo sueltas, pues normal que ocurran errores de los que estamos hablando. Tú ibas a decir algo, ¿no, Juanma? Sí, que lo que no entiendo es cómo la dirección tiene acceso a los nombres de estos profesionales, porque yo creo que a lo mejor sería una negligencia lo que se ha notificado ahí, no un error. No, está lo que es la notificación del evento adverso, que eso a través del observatorio totalmente anónimo. De alguna manera, tú como cargo intermedio tienes que notificar a tu dirección de que esa persona, si vuelve a tener un contrato, podrá trabajar en el hospital, pero desde luego no en el sitio donde ha cometido, en algún caso, hasta 2 o 3 errores importantes. Se multiplica el riesgo de que tanto el enfermero como el médico como el técnico sufra algún acontecimiento como pincharse por las prisas, y claro, el técnico me dijo, eso nunca más se te ocurra, porque precisamente el enfermero con el que yo iba pues se contagió de hepatitis C en una situación de corre, no sé cuánto, se pinchó y se atravesó el dedo. Aquello que comentábamos al principio de desechar determinado material y tal en los contenedores, y al sacar salpicó en un ojo y estaba contaminado de SIDA la muestra, de VIH la muestra, con lo cual... The fourth objective aimed to develop learning skills and teaching methods based on clinical simulation scenarios. Activities associated with this objective were related to student performance according to his or her participation, actor or observer, in nursing care along with other teammates, staff and volunteer students, as well as from the recorded scenarios and or broadcast live to the classroom in order to analyze and discuss about the performances. In addition, we have trained selected skills including the sequence, briefing, experiencing on stage and debriefing. Our fifth goal consisted of enhancing self-learning by means of reflection and analysis of their own personal experience, and just as a second objective will be developed in different phases in accordance with the continuity of the project. We have resolved to implement the pilot phase during the academic year 2014-2015. Hombre, el hecho de que tú sepas que están aquí todos los compañeros mirándote no deja de ponerte nerviosa. Una situación urgente como esta, donde las decisiones tienen que ser muy rápidas, ejecutarlas muy rápidas, necesitas seguridad y necesitas calma. Yo, por ejemplo, a ellas que no se le ha pasado por la cabeza lo de la obstrucción de la vía respiratoria, ahora te ves en este caso y te acuerdas de decir, anda, mira, pues en el taller hicimos esto y a lo mejor estás en esa situación y se te pasa por la cabeza. Eso que se traslada un caso de un papel que como lo solemos ver en la realidad. Muy bien. A mí me gusta más aprender. Tú aprendes de tus errores y de tus aciertos y de los del compañero, y como estamos aquí todos para aprender, invirtáis vuestro tiempo, que es importante, en participar con nosotros. A nosotros nos interesa mucho la simulación por muchos motivos, pero esta forma de aprender nos gusta especialmente porque son grupos pequeños y porque nos permite hacer de una forma más cercana, más tangible para nosotros esa función que nos resulta tan apasionante, que es la de ser facilitadores de vuestro aprendizaje. Hemos empezado a trabajar, ¿no? Y que lo que tenemos que intentar de alguna manera es entre vosotros y nosotros ponerlo en buen funcionamiento para que dentro de poco tiempo, es decir, os sirva a vosotros, pero que les sirva mucho más a los que vienen después de vosotros y mucho más todavía a los que vienen después de los que vienen después de vosotros. Porque a lo mejor no es lo real como te lo encuentras tal cual en el hospital, incluso a lo mejor es más fácil por el hecho de que no es una persona real y no te encuentras esa situación, y por otro lado más complicado porque meterte en el papel y ver los utensilios y actuar, pues te tienes que imaginar un poco. ¿Y qué cosas has hecho bien? Pues yo creo que actuar rápido, tomar decisiones sin esperar que alguien me lo diga y asegurar primero el estado del paciente y después avisar para que me vayan diciendo más cosas. Al monitorizarlo estoy mirando constantemente los datos, intentar tranquilizar al paciente y que no se me olvide la higiene de manos, que en el primer examen que tuvimos de segundo no me las lavé. She may search this world wide all over. She will never find another.